Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Hoy les traigo una unidad procesadora del casco de realidad virtual de la PlayStation. Un cliente me la trae y me dice, mirá, no me enciende. Ya probé la fuente y el casco en otra unidad procesadora de un amigo y funcionó todo bien. Entonces quiero ver qué es lo que está pasando. Bueno, lo que dice la carcasa acá es que esto funciona con 12 volts. Bien, lo que vamos a hacer primero es medir la salida de la fuente de alimentación para ver que entregue correctamente las tensiones. Como podemos ver, la fuente está entregando 12.26 volts, que está perfecto, así que el problema no es la fuente. Como podemos ver, lo suelto, marca 0. Ahora vamos a proceder con el desarmado, que es bastante sencillo. Vamos a sacar todos los tornillos. Queda uno más. Bien, quitamos la tapa. Vamos a quitar la placa de adentro para hacer una medición más simple. Chau carcasa. Bien, vamos a empezar por el comienzo. Primero, bueno, vamos a sacar para trabajar más tranquilos. Bien. Lo primero que vamos a medir es el fusible de 3 amperes que tenemos a la entrada. Ese fusible es este que tenemos acá. Bien. Para eso vamos a poner el tester en continuidad. Escuchemos. Si el fusible está sano, cuando yo mida los extremos tendría que sonar. Un extremo, el otro extremo. Bueno, no pita nada. Así que al parecer está dañado el fusible. ¿Cómo terminamos de verificarlo? Fácil. Vamos a poner la fuente. Conectamos la fuente. Y vamos a medir. Este lo conectamos a tierra. Y el otro extremo vamos a medir de un lado del fusible. Podemos ver que tenemos los 12,25 volts y del otro lado del fusible 1.58. Así que no están llegando los 12 volts que tiene que llegar. Vamos a proceder a reemplazar dicho fusible. Acá tenemos el repuesto, es súper chiquito como podemos ver. Acá está. Este que está acá. Bueno, ya le cambié el fusible y bueno, vamos a conectarle la fuente. Como se puede apreciar, está iniciando. Encendió correctamente la placa, así que ya está solucionado. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, dejarme su like, así ayudan a difundir el video. Y si tienen alguna consulta, me la dejan en la descripción. Abrazo.